The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Imagina vivir cada día bajo la sombra de la esclavitud, en un lugar donde el sol quema sin piedad y el trabajo es incesante. Pero en medio de esta oscuridad hay una chispa de esperanza, un hombre cuyo valor y fe son inquebrantables. Aarón, el hermano de Moisés, fue más que un simple líder. Fue el portavoz de Dios en medio de la opresión, un faro de esperanza cuando todo parecía perdido. ¿Cómo fue posible que un hombre, que vivió bajo el yugo de la esclavitud, se convirtiera en el primer sumo sacerdote de Israel y en el portavoz de la liberación? Acompáñanos en esta fascinante historia llena de milagros, valentía y fe inquebrantable. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto, había un hombre llamado Aarón, hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Aarón era hermano mayor de Moisés y Miriam. Mientras Moisés había sido criado en el palacio del faraón, Aarón había crecido entre los suyos, trabajando y sufriendo las penurias de la esclavitud. A diferencia de Moisés, que había huido al desierto, Aarón permaneció en Egipto, viviendo cada día bajo el yugo opresor del faraón. Aarón era conocido por su sabiduría y por su don de la palabra. Siempre buscaba dar ánimo a sus hermanos y hermanas, recordándoles las promesas que Dios había hecho a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Sabía que, a pesar de la oscuridad de la esclavitud, la luz de la esperanza nunca se apagaba, y se aferraba a la creencia de que Dios no había olvidado a su pueblo. Aarón también tenía una profunda conexión con su familia. En medio de la opresión, siempre encontraba un momento para estar con sus hijos y enseñarles acerca de la fidelidad de Dios. Contaba historias sobre cómo Dios había guiado a Abraham desde Ur, cómo Isaac había sido un milagro para sus padres, y cómo Jacob había visto la provisión de Dios en su vida. Era una manera de mantener viva la esperanza y fortalecer la fe de la siguiente generación. Miriam, su hermana, también jugaba un papel importante. Era una mujer valiente, llena de confianza en el Dios de Israel. Aarón admiraba la valentía de Miriam desde el momento en que ella había vigilado la cesta de Moisés en el río Nilo. Juntos, se animaban mutuamente y sostenían la esperanza de que algún día Dios intervendría de manera poderosa para liberar a su pueblo. Aarón se levantaba al amanecer para ayudar a su familia y a sus hermanos de tribu. Los veía trabajar hasta el agotamiento, fabricando ladrillos y construyendo monumentos para el faraón. Sus palabras de aliento eran un bálsamo para muchos. Resistid, hermanos. El Dios de nuestros padres nos liberará. Él no se ha olvidado de nosotros. En medio de la opresión, Aarón cumplía fielmente su rol como sacerdote entre el pueblo, incluso antes de ser formalmente designado como tal. Los ancianos le buscaban para pedir consejo, y su voz era respetada, pues hablaba con sabiduría y compasión. Sin embargo, cada día era un recordatorio de su impotencia frente al poder del faraón y la desesperación creciente de su gente. Había días especialmente difíciles, cuando la carga del trabajo se volvía insoportable. El calor del sol, la escasez de alimento y el trato cruel de los capataces hacían que muchos perdieran la esperanza. En esos momentos, Aarón se acercaba a los más agotados
y les recordaba las historias de sus antepasados. Les hablaba de cómo José, aun cuando había sido esclavo en Egipto, había llegado a ser el segundo al mando, gracias a la mano de Dios sobre él. Sus palabras eran un recordatorio de que Dios podía cambiar cualquier situación, sin importar cuán desesperanzadora pareciera. Dios habló a Moisés en el desierto desde la zarza ardiente, y le encomendó la misión de liberar a su pueblo de Egipto. Pero Moisés temía no ser elocuente, y dudaba de su capacidad para enfrentarse al faraón. Entonces, Dios le dijo: «Tu hermano Aarón será tu portavoz. Él hablará por ti al pueblo y al faraón». Aarón, sin saberlo, fue llamado a un encuentro divino. Una noche, mientras descansaba, sintió en su corazón un impulso, una voz silenciosa que le instaba a salir al desierto. No dudó, y con fe en su corazón, dejó las calles polvorientas de Egipto para encontrarse con Moisés en el monte de Dios, Horeb. Allí, Moisés le reveló el plan divino y las palabras que Dios le había dicho, que él había escuchado el clamor de su pueblo y que había llegado el momento de su liberación. El encuentro con Moisés fue emotivo. Después de tantos años separados, los hermanos se abrazaron y compartieron historias de lo que había sucedido en sus vidas desde la partida de Moisés al desierto. Aarón escuchó con asombro y reverencia cómo Dios se había manifestado a su hermano en la zarza ardiente y cómo le había encomendado la misión de liberar a Israel. Moisés también expresó sus temores e inseguridades, pero Aarón, con la misma fe firme que siempre había mostrado, le aseguró que juntos enfrentarían cualquier obstáculo. Aarón se convirtió en el portavoz de Dios y de Moisés. Fue a Egipto con su hermano, enfrentando al faraón con valentía. Fue él quien levantó la vara en varias ocasiones para mostrar los milagros que Dios hacía a través de ellos. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, las ranas inundaron la tierra, y las plagas azotaron Egipto una tras otra. Cada palabra que Aarón pronunciaba era un recordatorio al faraón del poder y la autoridad de Dios, llamándolo a dejar ir al pueblo de Israel. En cada encuentro con el faraón, Aarón demostraba una valentía extraordinaria. Sabía que el faraón era un hombre cruel y que su corazón se endurecía más con cada plaga. Sin embargo, su fe en Dios no flaqueaba. Moisés y Aarón se enfrentaban a la corte del faraón, donde eran recibidos con desprecio y burlas. Cada vez que el faraón se negaba a dejar ir al pueblo, Aarón levantaba su vara y proclamaba el juicio de Dios, demostrando el poder divino sobre los dioses de Egipto. Durante las plagas, Aarón también tenía la tarea de alentar a los israelitas. Muchos dudaban y temían que las acciones de Moisés y Aarón solo empeoraran sus condiciones. En las noches, cuando las plagas parecían interminables, Aarón iba de tienda en tienda, recordándoles que Dios era fiel y que él cumpliría su promesa. Les decía que cada plaga era una señal de que Dios estaba actuando, de que él estaba luchando por ellos. Aarón sabía que, aunque el corazón del faraón se endurecía, el tiempo de la liberación estaba cerca. Llegó la 10ª y última plaga, la más devastadora, la muerte de los primogénitos de Egipto. Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, ayudó a preparar al pueblo para la primera Pascua. Los israelitas marcaron las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, y así el ángel de la muerte pasó de largo. Esa noche, el clamor en Egipto fue grande, y el faraón finalmente cedió, permitiendo que el pueblo de Israel se fuera libre. Aarón caminó junto a Moisés al frente del Éxodo, liderando a cientos de miles de israelitas hacia la libertad. La promesa de Dios se había cumplido, y Aarón fue testigo de cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron para que el pueblo pasara en seco, mientras que los ejércitos egipcios fueron tragados por las olas. Fue un momento de gran gozo y alivio. Los cantos de victoria se elevaron, liderados por Miriam, quien danzó y cantó junto a las mujeres, alabando a Dios por su gran poder y liberación. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, designado por Dios para servir en el tabernáculo. Fue él quien presentó las ofrendas y sacrificios, llevando el pecado del pueblo ante Dios y mediando entre ellos y el Altísimo. Su papel era crucial, pues a través de sus actos se mantenía la conexión sagrada entre Israel y su Dios. A pesar de las debilidades que mostró en el camino, como en el caso del becerro de oro, Aarón fue perdonado y reafirmado en su papel, mostrando la misericordia de Dios. El camino en el desierto no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo y de rebelión entre el pueblo. Aarón, como sumo sacerdote, tenía la tarea de interceder constantemente por Israel. Durante la construcción del tabernáculo,
Aarón fue ungido y vestido con las vestiduras sacerdotales, que simbolizaban su papel de mediador entre Dios y el pueblo. Las vestiduras eran hermosas, con piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Cada vez que Aarón entraba al lugar santísimo, llevaba consigo el peso de todo el pueblo, intercediendo para que Dios los perdonara y los guiara. Hubo también momentos oscuros, como cuando el pueblo exigió un Dios visible, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Aarón cedió a la presión y construyó el becerro de oro. Fue un momento de gran debilidad, y Aarón se dio cuenta de cuán fácil era desviarse del camino correcto. Sin embargo, tras la intercesión de Moisés y el arrepentimiento del pueblo, Aarón fue restaurado en su papel. Este evento marcó a Aarón profundamente, recordándole la importancia de permanecer fiel a Dios, sin importar las circunstancias. A lo largo de los años en el desierto, Aarón fue un testigo de cómo Dios proveyó para su pueblo, el maná que descendía cada mañana, el agua que brotó de la roca, y la nube que los guiaba durante el día, y el fuego que los iluminaba de noche. Aarón sabía que cada milagro era una muestra del amor y la fidelidad de Dios. Como sumo sacerdote, él mismo experimentaba la presencia de Dios de una manera íntima, y esta experiencia fortalecía su fe y su compromiso con el pueblo. La historia de Aarón nos enseña la importancia de la obediencia, la fe y la perseverancia. Aunque no fue perfecto, Dios usó sus habilidades y su disposición para cumplir un propósito mayor. Aarón no era el líder principal, pero su apoyo, su voz y su fe ayudaron a liberar a un pueblo de la esclavitud. Nos recuerda que a veces nuestro papel no es el de protagonista. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Sino el de ser fieles colaboradores en los planes de Dios, y que, incluso en nuestros errores, hay lugar para la redención y el perdón. Aarón también nos muestra cómo Dios puede usar a aquellos que parecen menos calificados. Aunque tuvo momentos de debilidad, su corazón siempre volvió a Dios. Su historia es un recordatorio de que Dios busca corazones dispuestos, y que incluso cuando fallamos, su misericordia está presente para restaurarnos y darnos un nuevo comienzo. La fe de Aarón, su disposición para obedecer y su capacidad de aprender de sus errores son un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en la vida de aquellos que se entregan a su voluntad. Apreciados amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia sobre la vida de Aarón. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo sobre la fe, la valentía y la perseverancia. Bienvenidos. Hoy quiero que escuchen una historia que ha sido contada a lo largo de los siglos y las generaciones. Una historia real de liberación, fe y milagros. Fui el elegido para liberar de la esclavitud a los hijos de Israel. Desde el palacio del faraón hasta el desierto del Sinaí, he sido testigo de la poderosa mano de Dios actuando en medio de su pueblo. He escuchado su poderosa voz desde la zarza ardiente. He desatado plagas y he abierto el mar rojo para que el pueblo cruce en seco. Todo con el maravilloso poder del Señor. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Moisés y esta es mi historia. Nací en un tiempo de gran aflicción para mi pueblo, los israelitas,
quienes vivían bajo la esclavitud del faraón en Egipto. El yugo de la opresión era pesado. Nuestros hombres y mujeres trabajaban sin descanso, construyendo las ciudades de Pitón y Ramsés para el faraón. Egipto estaba gobernado por un faraón que temía el crecimiento de los israelitas, mi pueblo, quienes habían llegado a ser numerosos y fuertes. Este faraón no conocía ni recordaba a José, el gran líder hebreo que había salvado a Egipto de la hambruna que había ocurrido generaciones antes. Viendo la creciente población de los hebreos, el faraón temió que, en caso de guerra, los israelitas se aliaran con los enemigos de Egipto y se rebelaran. Para controlar este crecimiento y mantener a los israelitas subyugados, el faraón impuso trabajos forzados aún más duros. Pero a pesar de la severidad de la esclavitud, los israelitas continuaron multiplicándose y fortaleciéndose. En su desesperación, el faraón decidió tomar medidas drásticas y crueles. El faraón convocó a las parteras hebreas, Sifra y Fúa, y les ordenó que mataran a todos los varones hebreos recién nacidos durante el parto. Les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean que es un niño, mátenlo, pero si es una niña, déjenla vivir. Sin embargo, las parteras temían a Dios más que al faraón, y desobedecieron sus órdenes, permitiendo que los niños vivieran. Cuando el faraón se dio cuenta de que los niños hebreos seguían naciendo, llamó a las parteras y les preguntó por qué habían dejado vivir a los varones. Ellas respondieron diciéndole: Señor, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son fuertes y dan a luz antes de que nosotras podamos llegar a ellas. Por esto, Dios recompensó a Sifra y Fúa por su temor y obediencia, y les dio familias propias muy bendecidas. Pero el faraón, enfurecido por la desobediencia de las parteras y aún temeroso del crecimiento de los hebreos, emitió un decreto aún más despiadado. Ordenó a todo su pueblo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Este edicto de genocidio era un intento de reducir la población israelita y asegurarse de que no se convirtieran en una amenaza. En este contexto de terror y opresión, nací yo, Moisés. Mi familia, que pertenecía a la tribu de Leví, estaba profundamente preocupada por mi seguridad. Mi madre, Jocabed, una mujer de gran fe y valentía, me escondió durante 3 meses, manteniéndome fuera de la vista de los egipcios. Cada día, vivía con el miedo de que mis llantos pudieran ser escuchados y que alguien informara a las autoridades. Pero cuando fui creciendo ya no pudo ocultarme más, y decidió confiar en la providencia divina. Con sus manos amorosas, mi madre tejió una canasta de juncos, resistente y segura. La recubrió con brea para asegurar que flotara en el río sin que el agua la inundara. Me colocó dentro de la canasta, arropado con cuidado, y con un último beso de despedida y una oración en su corazón, me dejó a la deriva en las aguas del Nilo. Mi hermana mayor, Miriam, observaba desde la distancia, vigilante, siguiendo el curso de la canasta mientras flotaba. Dios, quien conoce el destino de todos nosotros, quiso que la hija del faraón se encontrara bañándose en el río justamente ese día y momento. Al ver la canasta entre los juncos, envió a una de sus doncellas a recogerla. Al abrirla, me encontró llorando, y su corazón se conmovió. Aunque ella supo que yo era un niño hebreo, decidió adoptarme. Mi hermana Miriam, que había estado observando todo, se acercó sagaz y valientemente y le ofreció a la hija del faraón buscar una nodriza hebrea para que pudiera cuidar de mí. Así fue como, por la providencia de Dios, mi propia madre fue llamada para amamantarme y cuidarme, aunque fuera bajo la apariencia de ser simplemente mi nodriza. Cuando cumplí la edad para ser destetado, mi madre no fue más mi nodriza y quedé con mi madre adoptiva, pero sin olvidar todo lo que mi madre me había enseñado durante mis primeros años de vida. Crecí en el palacio del faraón, con todas las comodidades y privilegios de un príncipe egipcio de la época. Sin embargo, nunca olvidé mis raíces hebreas, ni el sacrificio y la fe de mi madre. Mi nombre, Moisés, no es de origen hebreo, sino egipcio, y me lo dio mi madre adoptiva, la hija del faraón, y significa sacado de las aguas, un recordatorio constante de cómo Dios me salvó y me preparó para una misión aún mayor. Como niño adoptado por la hija del faraón, mi vida en Egipto estuvo marcada por la dualidad de mi origen hebreo y mi crianza como príncipe egipcio. Aunque era un niño hebreo, recibí la mejor educación que la civilización más avanzada de la época podía ofrecer.
Estudié en las escuelas del palacio, donde aprendí a leer y escribir en jeroglíficos y otras lenguas de la época. Fui instruido en las ciencias, las matemáticas, la astronomía y la medicina, disciplinas en las que los egipcios eran especialmente avanzados. Además de estas materias, recibí entrenamiento militar, aprendiendo el arte de la guerra, la estrategia y la táctica. Participé en ejercicios físicos rigurosos que fortalecieron mi cuerpo y mi espíritu. También fui instruido en la filosofía y la religión egipcia, conociendo los mitos, los dioses y las ceremonias que sostenían la estructura espiritual y política del imperio. El faraón y su hija tenían grandes planes para mí. Me veían como un futuro líder, capaz de contribuir al poder y la gloria de Egipto. Esperaban que me convirtiera en un oficial de alto rango en el ejército, o quizás en un administrador de alguna de las provincias del vasto imperio. Con mi inteligencia y habilidades, creían que podría jugar un papel crucial en la política y la administración del reino. Sin embargo, aunque vivía entre la opulencia y el poder de Egipto, nunca olvidé mis verdaderas raíces. Las historias de mis antepasados, transmitidas por mi madre y mi hermana durante mis primeros años, permanecieron en mi corazón. A pesar de mi educación y mis responsabilidades en el palacio, mi identidad hebrea nunca se desvaneció. Sentía un profundo llamado hacia mi pueblo, los israelitas, que vivían en la miseria y la opresión bajo el yugo egipcio. Mi vida en el palacio estaba llena de comodidades y privilegios, pero también estaba marcada por una creciente disonancia interna. Sabía que mi destino estaba ligado no al trono de Egipto, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y al destino de los hijos de Israel. Mi educación y posición en la corte me dieron las herramientas y el conocimiento que necesitaría para la misión que Dios tenía reservada para mí, pero mi corazón siempre estuvo con mi pueblo. Así, aunque los planes de los egipcios para mí eran grandiosos, el propósito de Dios era aún mayor. Me estaba preparando para una misión divina que cambiaría no solo mi vida, sino la historia de toda una nación. Un día, en medio de mi formación y responsabilidades en el palacio, decidí salir a ver cómo vivían mis hermanos hebreos. Quería comprender su sufrimiento más allá de las historias que había oído. Lo que vi me llenó de indignación y dolor. Hombres, mujeres y niños trabajando sin descanso, golpeados y humillados por sus capataces egipcios. Aquel día, la ira y la justicia divina se encendieron en mi corazón. Al presenciar cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, mi furia no conoció límites. Sin pensarlo, miré a ambos lados, y al ver que no había nadie alrededor, maté al egipcio y escondí su cuerpo en la arena. Creí que mi acto de justicia había pasado desapercibido, pero al día siguiente, cuando intenté intervenir en una disputa entre dos hebreos, uno de ellos me reprochó: ¿Quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Sabía que mi acción había sido descubierta y que el faraón no tardaría en buscar mi captura. Sin más opción, huí de Egipto, dejando atrás el palacio, mi educación y los planes que el faraón tenía para mí. Crucé el desierto y tras un largo y arduo viaje, llegué a la tierra de Madián. Allí encontré refugio junto a un pozo donde ayudé a unas jóvenes pastoras a dar de beber a su rebaño. Eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Al enterarse de mi ayuda, Jetro me invitó a su casa y me ofreció la mano de su hija Séfora en matrimonio. Así, me asenté en Madián, cuidando los rebaños de Jetro y formando una nueva familia. Durante 40 años, viví en el desierto como pastor. Fue un tiempo de humildad y aprendizaje, un contraste marcado con mi vida en el palacio de Egipto. En esos años, Dios moldeó mi carácter, enseñándome paciencia, liderazgo y fe. Aunque los días en Madián eran tranquilos, mi corazón nunca dejó de anhelar la liberación de mi pueblo. Entonces, un día, mientras pastoreaba cerca del monte Joreb, mi vida cambió para siempre. Una visión asombrosa capturó mi atención. Vi una zarza que ardía en llamas, pero lo extraño era que no se consumía. Intrigado por este fenómeno, me acerqué para ver más de cerca. Fue entonces cuando escuché una voz poderosa y majestuosa que me llamaba por mi nombre. Moisés, Moisés. Mi corazón latía con fuerza y respondí: aquí estoy. Dios me dijo: no te acerques.
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En ese momento, cubrí mi rostro porque temía mirar a Dios. La voz continuó hablando, y me dijo que había visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y había escuchado su clamor a causa de sus opresores. Dios me dijo que había descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluía leche y miel. Sentí un peso inmenso sobre mis hombros cuando Dios dijo: ahora ven, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mi mente estaba llena de dudas y temores. ¿Cómo podría yo, un hombre que había huido de Egipto como fugitivo, enfrentarme al Faraón? ¿Cómo podría convencer a mi propio pueblo de que Dios me había enviado? En medio de mi confusión y temor, le dije a Dios: This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch October 13th at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios respondió con una promesa de gran consuelo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. A pesar de esta promesa, mis miedos persistían. Temía que los hijos de Israel no creyeran que el Dios de sus padres me había enviado. Pregunté a Dios cuál era su nombre, para que pudiera decírselo al pueblo. Dios me dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios me dio instrucciones específicas sobre lo que debía decir y hacer. Me aseguró que los ancianos de Israel me escucharían, y que realizaría señales y prodigios ante el Faraón, aunque su corazón se endurecería. Dios también prometió que al final, los egipcios permitirían que los israelitas salieran con riquezas. A pesar de todas estas hermosas promesas y garantías, todavía me sentía muy inseguro. Le dije a Dios que no era elocuente, que tenía dificultades para hablar. Dios, con paciencia y firmeza, respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Finalmente, en mi temor, le pedí a Dios que enviara a alguien más. Pero la ira del Señor se encendió contra mí, y me dijo que Aarón, mi hermano, sería mi portavoz. Dios instruyó a Aarón para que se encontrara conmigo y me ayudara en mi misión. Así, con el apoyo de mi hermano y la promesa de Dios, regresé a Egipto para cumplir la tarea que se me había encomendado. Aquel encuentro con Dios en la zarza ardiente fue el momento más transformador de mi vida. A pesar de mis temores y dudas, la presencia y las promesas de Dios me dieron la fuerza y la fe necesarias para enfrentar los desafíos que tenía por delante. Fue el inicio de una misión divina que no solo cambiaría mi destino, sino el de toda una nación. Regresé a Egipto con un corazón lleno de la misión divina, pero también con la incertidumbre de cómo sería recibido. No había pisado esa tierra en décadas, y me preguntaba si mi pueblo recordaría a Moisés, el príncipe fugitivo, o si los egipcios aún guardarían rencor por la muerte del capataz. Sin embargo, la promesa de Dios y su poder me daban la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Al llegar, busqué a mi hermano Aarón, tal como Dios había dispuesto. Aarón, que había continuado viviendo entre los israelitas, me recibió con una mezcla de sorpresa y alegría. Le conté todo lo que el Señor me había dicho en el monte Horeb, la zarza ardiente, y la misión que se nos había encomendado. A pesar de la magnitud de la tarea, Aarón mostró una fe inquebrantable y una disposición a seguirme en esta misión divina.
Juntos, fuimos a reunir a los ancianos de los hijos de Israel. La convocatoria fue un momento lleno de tensión y esperanza. Los ancianos eran los líderes respetados de las tribus, aquellos que tenían la influencia y la responsabilidad de guiar al pueblo en tiempos de sufrimiento. Al vernos, muchos de ellos recordaron mi nombre, y con una mezcla de curiosidad y escepticismo nos escucharon. Aarón, siguiendo la instrucción divina, habló en mi lugar. Con su voz firme y clara, explicó cómo el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, había visto la aflicción de su pueblo y había decidido actuar. Luego, llegó el momento de demostrar el poder de Dios a través de las señales que nos había dado. Primero, Aarón tomó mi bastón y lo arrojó al suelo ante los ancianos. Al tocar la tierra, el bastón se transformó en una serpiente, deslizándose rápidamente. Los ancianos retrocedieron con asombro y miedo, pero cuando Aarón tomó la serpiente por la cola, ésta se volvió nuevamente un bastón. La demostración de poder fue impactante, pero sabíamos que necesitábamos más para ganar su plena confianza. Entonces, seguí con la segunda señal. Metí mi mano en mi pecho, tal como Dios me había instruido, y cuando la saqué, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Los ancianos jadeaban al ver la enfermedad que había aparecido de repente. Volví a meter mi mano en mi pecho y al sacarla de nuevo, estaba completamente sana, restaurada a su color natural. Finalmente, para la tercera señal, llevé un recipiente con agua del Nilo. Ante la mirada atónita de los ancianos, vertí el agua sobre la tierra, y al hacerlo, el agua se convirtió en sangre. La tierra absorbió el líquido rojo, y un silencio reverente cayó sobre el grupo. Estas señales eran innegables pruebas de que Dios estaba con nosotros y que había escuchado el clamor de su pueblo. Los ancianos, conmovidos y convencidos por las señales, creyeron en el mensaje que les traíamos. Al escuchar que Dios había visto su aflicción y que había decidido liberarlos, se inclinaron y adoraron. Este primer acto de fe por parte de mi pueblo fue un aliciente para nuestro corazón. Nos llenó de esperanza y nos dio la fuerza necesaria para enfrentar al faraón. Sabíamos que el camino sería arduo y lleno de obstáculos, pero con la fe renovada de nuestro pueblo y la certeza de la presencia de Dios, estábamos listos para cumplir la misión que se nos había encomendado. Así, nos dirigimos al palacio del faraón, con la confianza de que el Dios de Israel estaba con nosotros, guiando cada uno de nuestros pasos. Queridos amigos del canal Historias Sagradas, hemos llegado al final de esta parte fascinante de mi historia. Ha sido un honor compartir con ustedes los comienzos de mi viaje, desde mi nacimiento en tiempos de aflicción hasta las primeras señales del poder de Dios manifestado ante los ancianos de Israel. Cada momento ha estado lleno de fe, valentía y los milagros que solo el Dios de Israel puede realizar. Su apoyo y participación en este viaje me han llenado de ánimo y fuerza para continuar relatando esta maravillosa historia bíblica. Quiero agradecerles profundamente por acompañarme en cada paso de este relato. Sus comentarios, su interés y su compromiso son lo que hacen que esta narración cobre vida y se convierta en una experiencia compartida. En el próximo video, profundizaremos aún más en cómo Dios nos guió a través de las terribles plagas de Egipto, cada una diseñada para demostrar su poder y quebrar la resistencia del faraón. Veremos cómo las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, cómo las ranas, los piojos y las moscas azotaron la tierra, y cómo la fe de nuestro pueblo fue puesta a prueba y fortalecida en cada desafío. Queridos amigos del canal Historias Sagradas, bienvenidos nuevamente. Si no han visto la primera parte de esta épica historia, les invito a hacerlo. Allí relaté desde mi nacimiento en tiempos de gran aflicción para los israelitas, hasta mi encuentro divino con Dios en la zarza ardiente en el monte Horeb. Ahora, continuemos con esta fascinante narración desde el momento en que regresé a Egipto. Con el corazón lleno de la misión divina y la promesa de Dios, regresé a Egipto acompañado de mi hermano Aarón. Sabíamos que la tarea no sería fácil, pero la certeza de la presencia de Dios nos daba la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. El desierto que habíamos cruzado para llegar a Egipto era vasto y árido, pero cada paso estaba lleno de propósito. Recordaba claramente las palabras de Dios en el monte Horeb. Su voz resonaba en mi mente como un faro en la oscuridad.
yo estaré contigo. Esa promesa era mi ancla y mi refugio en medio de la incertidumbre. Al llegar a Egipto, mi primer objetivo fue reunirme con los ancianos de Israel. Estos hombres eran los líderes respetados de las tribus, aquellos que habían mantenido viva la esperanza de nuestro pueblo a pesar de la esclavitud y la opresión. Sería crucial contar con su apoyo para que el mensaje de liberación se propagara y arraigara en los corazones de todos los israelitas. Aarón y yo nos dirigimos a un lugar secreto donde los ancianos se reunían. Era un refugio humilde, un lugar donde podían hablar libremente sin el temor de los capataces egipcios. Al entrar, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Los rostros curtidos por el sol y las arrugas de la preocupación de los ancianos se volvieron hacia nosotros con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aarón, con su voz firme y clara, comenzó a hablar en mi lugar. Explicó cómo el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, había visto la aflicción de su pueblo y había decidido actuar. Sentí que el aire se volvía más denso a medida que cada palabra se impregnaba en la mente de los ancianos. Para convencerlos de que Dios realmente nos había enviado, realizamos las señales que el Señor nos había dado. Aarón arrojó su bastón al suelo con un movimiento decidido, y este se convirtió en una serpiente que se retorcía vivamente. Los ancianos retrocedieron, algunos murmurando oraciones, mientras otros observaban con ojos abiertos de par en par. Luego, con igual seguridad, Aarón tomó la serpiente por la cola y volvió a ser un bastón. Era una demostración de poder que no podían ignorar. Entonces llegó mi turno. Con una mezcla de temor reverente y fe, metí mi mano en mi pecho y, al sacarla, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Los murmullos crecieron en intensidad y algunos ancianos se inclinaron, ocultando sus rostros. Volví a meter mi mano en mi pecho y al sacarla de nuevo, estaba completamente sana, restaurada a su color natural. Era como si Dios mismo estuviera diciendo: yo soy el Señor que sana. Finalmente, para la tercera señal, vertí agua del Nilo sobre la tierra. Los ancianos observaron con atención, y cuando el agua tocó el suelo, se convirtió en sangre. El líquido rojo se esparció rápidamente, empapando la tierra. Un silencio reverente cayó sobre el grupo. Estas señales eran pruebas irrefutables del poder de Dios, y de que Él estaba con nosotros. Los ancianos, conmovidos y convencidos, creyeron en el mensaje y adoraron al Señor. Este acto de fe por parte de los líderes de Israel fue un aliciente para nuestro corazón. Nos llenó de esperanza y nos dio la fuerza necesaria para enfrentar al faraón. Con el respaldo de los ancianos, nos dirigimos al palacio del faraón. Era un lugar imponente, adornado con símbolos de poder y riqueza, un recordatorio constante de la opresión bajo la que vivía nuestro pueblo. Las paredes estaban cubiertas con jeroglíficos que contaban las hazañas de los faraones anteriores, y estatuas de los dioses egipcios se alzaban en cada rincón. El ambiente estaba cargado de una solemnidad opresiva, pero la certeza de la misión divina que llevábamos nos daba la fortaleza necesaria. Al entrar en la sala del trono, el faraón nos miró con desdén desde su asiento elevado. Su mirada era fría, calculadora, y su expresión reflejaba una mezcla de arrogancia y desdén. Los cortesanos y oficiales de su corte, vestidos con sus elaboradas vestiduras, nos observaron con curiosidad y burla. Con la firmeza y la autoridad que Dios nos había conferido, le dijimos: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Cada palabra resonó en la vasta sala, llevada por un silencio que parecía eterno, pero el faraón, lleno de arrogancia y desprecio, respondió con una voz que destilaba incredulidad y burla: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. El rechazo del faraón fue un golpe contundente, pero no nos tomó por sorpresa. Sabíamos que su corazón estaba endurecido y que no cedería fácilmente. Sin embargo, la obstinación del faraón no solo significó un rechazo a nuestra petición, sino que también resultó en un castigo aún mayor para nuestro pueblo. El faraón endureció su corazón y en su ira aumentó aún más la carga de trabajo sobre los israelitas. Emitió un decreto que resonó como un martillo sobre nosotros. Los esclavos hebreos debían recoger su propia paja para hacer ladrillos, sin reducir la cuota diaria que se les exigía.
Este nuevo edicto era cruel e implacable, diseñado para quebrar el espíritu de los israelitas y hacerles desistir de cualquier esperanza de liberación. Las consecuencias de este decreto fueron devastadoras. Nuestros hermanos y hermanas, ya agotados por el trabajo sin fin, ahora se veían obligados a buscar paja en los campos, dispersos por todo Egipto, mientras trataban de cumplir con las cuotas diarias de ladrillos. La desesperación se propagó rápidamente entre ellos, como un fuego voraz. Sus cuerpos estaban magullados y sus espíritus aplastados. El pueblo, desesperado, comenzó a dudar de Aarón y de mí. Los capataces israelitas, encargados de supervisar a los trabajadores, vinieron a nosotros con rostros llenos de angustia y reproche. Moisés, Aarón, dijeron, ustedes han hecho que nuestro olor sea aborrecible ante los ojos del faraón y sus siervos. Nos han puesto una espada en sus manos para matarnos. Sentí el peso de su desesperación y su dolor como si fuera mío. La duda y el miedo se reflejaban en sus ojos, y sus palabras eran una mezcla de acusación y súplica. En esos momentos oscuros, cuando la esperanza parecía desvanecerse, nos aferramos a la promesa de Dios. Recordé las palabras que el Señor me había dicho: ve, porque yo estaré contigo. Esa promesa era nuestra ancla en la tormenta, nuestro refugio en medio de la adversidad. Sabíamos que Dios no nos había enviado para fallar, y aunque el camino era duro, su propósito prevalecería. A pesar de la creciente oposición y las dificultades, persistimos. Nos postramos ante Dios, clamando por su intervención y guía. Sabíamos que las plagas que vendrían serían la demostración del poder de Dios, destinadas a quebrar la resistencia del faraón y liberar a su pueblo. La certeza de que Dios estaba con nosotros nos dio el coraje para seguir adelante, sabiendo que cada obstáculo sería superado por su poder y su voluntad. Entonces comenzaron las plagas. La primera señal del poder de Dios fue convertir las aguas del Nilo en sangre. Al golpear el río con mi bastón, el agua cristalina se tornó roja, densa y pútrida. Los peces murieron inmediatamente, flotando inertes en la superficie, mientras un hedor insoportable se esparcía por toda la región. Los egipcios, desesperados, cavaron a lo largo del Nilo buscando agua potable, pero en vano. Sin embargo, a pesar de este desastre ecológico, el faraón permaneció inmutable, su corazón endurecido como la piedra. Luego vinieron las ranas. En una invasión sin precedentes, estos anfibios cubrieron la tierra, invadiendo hogares, lechos, hornos y lugares de trabajo. Su croar incesante y su presencia en cada rincón de la vida diaria egipcia era un recordatorio constante de la ira divina. La gente se veía obligada a convivir con estos intrusos desagradables que perturbaban cada aspecto de su existencia. El faraón, agobiado por el caos, pidió a Aarón que retirara las ranas, pero una vez desaparecidas, volvió a su obstinada resistencia. La tercera plaga fue incluso más aterradora. El polvo del suelo se convirtió en piojos. Estas diminutas criaturas se extendieron rápidamente, infestando a personas y animales por igual. Nadie podía escapar de su picadura constante y molesta, y la suciedad se convirtió en una plaga viviente que afectaba la salud y la higiene de toda la población. A pesar de la miseria y el sufrimiento que causaban, el corazón del faraón seguía endurecido, incapaz de ceder ante la evidencia del poder de Dios. Cada plaga era un golpe directo a los dioses de Egipto, mostrando la supremacía del Dios de Israel. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas, que invadieron las casas, cubrieron los alimentos y atormentaron a la gente. Su zumbido constante y su presencia abrumadora hicieron la vida insoportable, y una vez más, el faraón rogó por alivio, solo para retractarse una vez que las moscas desaparecieron. La quinta plaga afectó al ganado. Una peste mortal se esparció rápidamente, matando caballos, burros, camellos, ovejas y ganado vacuno. El impacto económico y social fue devastador, ya que estos animales eran esenciales para el transporte, la agricultura y la alimentación. A pesar de las pérdidas catastróficas, el faraón permaneció obstinado. La sexta plaga trajo úlceras y llagas que se formaron en hombres y bestias. Estas dolorosas heridas afectaron la piel, causando sufrimiento físico y un profundo malestar. Los magos egipcios, que hasta entonces habían intentado replicar las señales de Dios, no podían soportar el dolor
y se vieron incapaces de mantenerse de pie ante Moisés. Sin embargo, el faraón no cedió. La 7ª plaga fue una tormenta de granizo como nunca antes se había visto en Egipto. El cielo se oscureció y piedras de hielo mezcladas con fuego cayeron, destruyendo cultivos, árboles y edificios. Aquellos que no se refugiaron fueron golpeados por la furia de la tormenta, que dejó tras de sí un paisaje de devastación y ruinas. Pero a pesar del poder destructivo de esta plaga, el faraón persistía en su obstinación. Llegó entonces la plaga de langostas. En un enjambre tan denso que oscureció el cielo, estos insectos devoraron lo poco que quedaba después del granizo. Todo verde desapareció, dejando los campos y huertos estériles y desolados. El faraón, en un breve momento de desesperación, pidió a Moisés y a Aarón que oraran para que las langostas se fueran, pero una vez más, su corazón se endureció cuando la plaga cesó. Luego, 3 días de oscuridad total cubrieron Egipto. Era una oscuridad palpable, una noche eterna que paralizó la nación. Nadie se movía de su lugar, no se encendía ninguna luz. Los egipcios, atrapados en la tiniebla, vivieron en un terror constante. Pero el faraón, aunque prometía liberar al pueblo durante las plagas, siempre retrocedía cuando éstas cesaban. Finalmente, Dios anunció la 10ª plaga, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos de Egipto. Con el corazón pesado, instruí a los israelitas a sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre. Aquella noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y en cada casa sin la marca, murió el primogénito, desde el hijo del faraón hasta el de los prisioneros. El clamor en Egipto fue inmenso, un lamento colectivo de dolor y pérdida que resonó en cada rincón de la tierra. El faraón, quebrantado finalmente por la magnitud de la tragedia, accedió. «Levántense y salgan de en medio de mi pueblo», dijo. «Vayan y sirvan al Señor, como han dicho». Así, el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud y comenzó su éxodo hacia la libertad, guiados por la mano poderosa de Dios. Los israelitas, preparados y guiados por mí, salimos de Egipto con prisa. La noche de nuestra partida fue un torbellino de actividad y emoción. La orden del faraón llegó como un vendaval, y nuestros corazones se llenaron de una mezcla de alegría y temor. El aire estaba cargado de expectación, mientras los israelitas empacaban apresuradamente sus pertenencias, preparando el pan sin levadura y tomando todo lo que podían cargar. Las calles de Gosén, normalmente tranquilas en la noche, estaban llenas de familias que se preparaban para el viaje de sus vidas. Los egipcios, aterrorizados por las plagas que habían devastado su tierra y sobrecogidos por el reciente luto, nos entregaron sus riquezas, oro, plata, joyas y vestiduras. Era una compensación por los años de dura esclavitud y sufrimiento. Con estas provisiones y las instrucciones detalladas de Dios, así comenzó nuestro éxodo hacia la libertad, un momento largamente esperado que marcaba el fin de nuestra opresión y el inicio de una nueva era. Sin embargo, nuestro camino hacia la libertad no fue sin desafíos. Apenas habíamos dejado las fronteras de Egipto, cuando el faraón, arrepentido de haber dejado ir a su fuerza laboral, reunió su formidable ejército y comenzó a perseguirnos. La noticia de la persecución del faraón se extendió rápidamente entre los israelitas, y el pánico se apoderó de muchos. Los carros de guerra egipcios, conocidos por su velocidad y letalidad, avanzaban rápidamente, y su aproximación se podía sentir en el suelo que temblaba bajo sus ruedas. Llegamos a las orillas del Mar Rojo, un vasto e infranqueable cuerpo de agua que parecía sellar nuestro destino. El pueblo, atrapado entre las aguas y el ejército egipcio que se acercaba, clamó a mí en desesperación. Sentí el peso de su miedo y sus dudas, y en ese momento de prueba, levanté mi voz al Señor, buscando guía y salvación. Dios, en su infinita misericordia, me habló, diciéndome que alzara mi bastón sobre el mar. Con una mezcla de fe y esperanza, levanté mi bastón y extendí mi mano sobre el mar. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las aguas se dividieron ante nosotros, creando un camino seco. Era un milagro más allá de toda comprensión, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Los israelitas, con renovada esperanza, comenzaron a cruzar el lecho marino, caminando entre paredes de agua que se alzaban a ambos lados. Los egipcios,
decididos a capturarnos, nos siguieron por el camino abierto en el mar. La visión de su ejército, con sus carros y caballos, adentrándose en el camino abierto por Dios, llenó de temor a muchos, pero la confianza en la promesa divina nos impulsó a seguir adelante. Cuando el último de los israelitas alcanzó la orilla opuesta, extendí mi mano sobre el mar una vez más, y las aguas volvieron a su lugar, cubriendo y destruyendo a todo el ejército egipcio. Los carros y caballos quedaron sepultados bajo las aguas, y la amenaza que había pendido sobre nosotros fue borrada por completo. Así, el Señor salvó a Israel aquel día de mano de los egipcios. El pueblo, viendo el gran poder de Dios, creyó en él y en su siervo Moisés. La travesía a través del Mar Rojo no solo marcó el fin de nuestra esclavitud, sino también el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia, uno de libertad y esperanza, guiados por la mano poderosa de Dios. Este evento quedaría grabado en nuestra memoria colectiva, recordado en generaciones futuras como el momento en que Dios intervino de manera decisiva para liberar a su pueblo y llevarnos hacia la tierra prometida. La fe del pueblo fue fortalecida, y nuestros corazones se llenaron de gratitud y alabanza al Dios que nos había salvado con su mano poderosa. Queridos amigos, esto es solo el comienzo de las maravillas que Dios obró por su pueblo. La liberación de Egipto fue el primer gran acto de salvación que Dios realizó por nosotros, pero el viaje hacia la tierra prometida estaba lleno de muchos más milagros y pruebas de fe. Cada paso de nuestro éxodo fue una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción y para aprender a confiar en su guía y provisión. A medida que avanzamos hacia el desierto, enfrentamos desafíos que pusieron a prueba nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Desde el hambre y la sed hasta las amenazas de enemigos externos, cada obstáculo fue superado por la mano poderosa de Dios. Él nos alimentó con maná del cielo y agua de la roca, y nos guió con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Su presencia nunca nos abandonó, y cada día fue una lección en confianza y obediencia. En nuestro próximo video, exploraremos con más detalle este viaje por el desierto. Veremos cómo Dios, en su infinita misericordia y amor, sostuvo a su pueblo, proveyó para todas nuestras necesidades y nos guió con sabiduría y paciencia. Reflexionaremos sobre los momentos de duda y rebelión, y cómo, a pesar de nuestras fallas, Dios permaneció fiel a sus promesas. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino una fuente de inspiración y enseñanza para nuestras vidas hoy. Al recordar cómo Dios guió a los israelitas a través del desierto, podemos encontrar fortaleza y esperanza en nuestros propios tiempos de prueba. Nos recuerda que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, Dios está con nosotros, guiándonos y proveyendo para nuestras necesidades. Queridos amigos del canal Historias Sagradas, bienvenidos nuevamente. Si no han visto las primeras dos partes de esta épica historia, les invito a hacerlo para entender plenamente el contexto de nuestra jornada. Les he relatado desde mi nacimiento hasta el cruce milagroso del Mar Rojo. Ahora, avancemos en el relato desde el momento en que pisamos tierra firme al otro lado del mar, hasta el final de mis días. Después de haber cruzado el Mar Rojo y presenciado la destrucción del ejército egipcio, nos llenamos de un gozo indescriptible y una profunda gratitud hacia Dios. El milagro que acabábamos de vivir era la manifestación más clara de su poder y su fidelidad. La liberación definitiva de las garras de la esclavitud y la opresión marcó un antes y un después en nuestras vidas. La euforia se desató en nuestro campamento. Miriam, mi hermana, se destacó en medio de la multitud, tomando un pandero en sus manos. Con una expresión de júbilo y adoración, comenzó a tocar el pandero, y su sonido resonó como una melodía de esperanza y victoria. Las mujeres, contagiadas por su entusiasmo, se unieron a ella, cantando y danzando en alabanza a Dios. El cántico de Miriam, conocido como el Cántico del Mar, proclamaba la grandeza de Dios y su triunfo sobre los egipcios. Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Ha arrojado al mar al caballo y al jinete. La danza y el canto de las mujeres no solo eran una expresión de gratitud, sino también un acto de fe y consagración. Cada paso, cada nota, cada movimiento de sus cuerpos era un testimonio viviente de que habíamos sido rescatados por el brazo fuerte y extendido de Dios.
La atmósfera se llenó de una mezcla de alegría y reverencia, un reconocimiento de que habíamos sido testigos de un milagro divino y que estábamos bajo la protección del Altísimo. Fue un momento de celebración, pero también de preparación para los desafíos que nos esperaban en el desierto. Sabíamos que la travesía hacia la tierra prometida no sería fácil. El desierto se extendía ante nosotros, vasto e implacable. La alegría de la victoria debía ir acompañada de una fe renovada y una confianza inquebrantable en Dios. Entendíamos que el mismo Dios que nos había liberado de Egipto sería quien nos guiaría y proveería en el desierto. Mientras cantábamos y danzábamos, en nuestros corazones se forjaba una determinación firme. Nos comprometíamos a seguir a Dios, a confiar en su guía y a obedecer sus mandamientos. Cada paso en el desierto sería un paso de fe, cada día una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. El canto de Miriam se convirtió en nuestro himno, un recordatorio constante de que, sin importar cuán grandes fueran los desafíos que enfrentáramos, el Señor estaba con nosotros. Así, con el alma fortalecida y el espíritu lleno de esperanza, nos preparamos para la travesía que nos llevaría a la tierra prometida. La experiencia en el Mar Rojo nos enseñó que Dios es fiel y poderoso, y esa certeza sería nuestra guía y fortaleza en el camino que teníamos por delante. La celebración de nuestra liberación no fue solo un momento de alegría, sino también un preludio a la gran aventura de fe que nos esperaba en el desierto, donde aprenderíamos a depender completamente de Dios y a confiar en su provisión en cada paso del camino. El desierto de Shur, nuestro primer destino, era un vasto y árido paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La arena infinita y las montañas rocosas se combinaban para crear un entorno inhóspito y desolador. Cada día que pasábamos en ese lugar parecía una prueba de nuestra fe y resistencia. Durante 3 días caminamos sin encontrar una gota de agua. La sed comenzaba a apoderarse de nosotros, y el agotamiento físico se hacía evidente en cada rostro. La esperanza que habíamos sentido al cruzar el Mar Rojo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por el miedo y la incertidumbre. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. El pueblo, desesperado, comenzó a murmurar contra mí, cuestionando si Dios realmente estaba con nosotros. Las quejas se hicieron más fuertes y frecuentes, y la duda se extendió como un fuego incontrolable. Los recuerdos de la esclavitud en Egipto, aunque dolorosos, se mezclaban con una añoranza de las comodidades que habíamos dejado atrás. La fe que nos había sostenido empezaba a tambalearse, y el descontento se hacía palpable. Finalmente llegamos a Mara, donde encontramos agua. Sin embargo, nuestra alegría se convirtió en desilusión cuando descubrimos que el agua era amarga e imposible de beber. La frustración y el enojo del pueblo aumentaron, y sus acusaciones se dirigieron hacia mí con más intensidad. Sentí el peso de su desesperación, y en mi propio corazón también luché con la incertidumbre. Pero en medio de la aflicción, clamé al Señor, buscando su guía y provisión. El Señor, en su infinita misericordia, me mostró un árbol. Obedeciendo su instrucción, lancé el árbol al agua, y milagrosamente, el agua se volvió dulce y potable. Bebimos con gratitud y alivio, sabiendo que Dios había oído nuestras súplicas. Este milagro fue una lección poderosa sobre la provisión divina y la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades. Nos recordó que, incluso en los momentos más oscuros, Dios es capaz de transformar lo amargo en dulce y proveer lo que necesitamos. Después de la experiencia en Mara, continuamos nuestro viaje y llegamos a Elim, un oasis en medio del desierto. Allí,
12 fuentes de agua y 70 palmeras nos ofrecieron un refugio de descanso y renovación. Fue un tiempo de alivio y recuperación, un recordatorio de que Dios no solo nos lleva a través de pruebas, sino que también nos brinda momentos de paz y rejuvenecimiento. Sin embargo, sabíamos que nuestro viaje estaba lejos de terminar y que debíamos seguir adelante. Pronto nos encontramos de nuevo en el desierto, enfrentando la falta de alimentos. La escasez se convirtió en una nueva prueba para nosotros. El hambre agudizó nuestras memorias y el pueblo comenzó a añorar las ollas de carne de Egipto, olvidando rápidamente las cadenas de la esclavitud y el sufrimiento que habíamos dejado atrás. La nostalgia por la abundancia material oscureció el recuerdo de la opresión y la fe que nos había llevado hasta aquí. Dios, en su infinita misericordia, escuchó nuestras quejas y nos proveyó de maná del cielo. Cada mañana un pan celestial caía como el rocío, y por la tarde codornices cubrían el campamento. Esta provisión diaria nos enseñó a depender completamente de Dios para nuestras necesidades, recordándonos que Él es nuestro proveedor fiel. Cada día recogíamos el maná con gratitud, aprendiendo a confiar en su provisión constante y suficiente. El maná no solo nos sustentaba físicamente, sino que también era un símbolo de la fidelidad de Dios y su presencia continua entre nosotros. Nos enseñó que en cada prueba, en cada necesidad, Dios está presente, dispuesto a proveer y cuidar de su pueblo. Esta lección de dependencia diaria fue fundamental para nuestra travesía, moldeándonos como una nación que confiaba plenamente en el Señor, incluso en medio del desierto. Tiempo después, establecimos el campamento en la base del monte Sinaí. El Señor me llamó a subir a la montaña para recibir sus mandamientos y leyes, los cuales serían la base del pacto entre Dios y su pueblo. Me preparé para esta trascendental experiencia con un corazón lleno de reverencia y anticipación. Al pie del monte, dejé instrucciones claras a los ancianos y al pueblo, encomendándoles que permanecieran firmes y obedientes en mi ausencia. Junto a mí, subió Josué, mi fiel ayudante, hasta un punto, y luego continué solo, sumergiéndome en la nube densa que cubría la cumbre. La presencia del Señor era abrumadora y majestuosa. El monte temblaba y ardía con fuego, y la voz de Dios resonaba como truenos. Permanecí allí durante 40 días y 40 noches, recibiendo no solo los 10 mandamientos, sino también instrucciones detalladas sobre cómo debía ser construido el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo. Dios me reveló leyes y ordenanzas que guiarían nuestra vida comunitaria, estableciendo una relación santa y justa con Él y entre nosotros. Mientras estaba en la cumbre del monte, el Señor me entregó 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, conteniendo los 10 mandamientos. Estas tablas eran un testimonio del pacto divino, un reflejo de la santidad y justicia de Dios, y una guía para nuestra vida. Sentí una profunda responsabilidad y honor al recibirlas, sabiendo que eran el fundamento de nuestra relación con el Todopoderoso. Sin embargo, en el campamento, la situación estaba muy lejos de la devoción y obediencia que esperaba encontrar a mi regreso. El pueblo, impaciente y temeroso por mi prolongada ausencia, comenzó a dudar y a inquietarse. Se dirigieron a Aarón, mi hermano, y le exigieron que les hiciera un Dios que los guiara, diciendo: «No sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto». Aarón, cediendo a la presión del pueblo, pidió que le entregaran sus joyas de oro, las cuales habían recibido de los egipcios. Con el oro, Aarón hizo un becerro de fundición, una imagen pagana que recordaba a los dioses de Egipto. El pueblo, viendo el becerro, exclamó: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Construyeron un altar delante del ídolo y proclamaron un día de fiesta, ofreciendo sacrificios y entregándose a la idolatría y la desenfrenada celebración. En tan poco tiempo, habían olvidado las maravillas que Dios había hecho por ellos y se habían vuelto a las prácticas paganas que tanto aborrecía el Señor. Mientras aún estaba en la cumbre, el Señor me informó de la grave transgresión del pueblo. Su ira era grande, y me dijo que los destruyera y que hiciera de mí una gran nación. Clamé a Dios, intercediendo por el pueblo, recordándole su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y suplicando por su misericordia. El Señor escuchó mi ruego y decidió no destruir al pueblo.
Descendí del monte con las 2 tablas de la ley en mis manos, y mientras me acercaba al campamento, vi a Josué que había esperado a medio camino. Josué, al escuchar el bullicio del campamento, pensó que había guerra, pero le respondí que era el sonido del desenfreno. Al llegar al campamento y ver con mis propios ojos la idolatría del pueblo, mi ira se encendió. Con un corazón dolido y furioso, arrojé las tablas de piedra, rompiéndolas al pie del monte, simbolizando la ruptura del pacto que el pueblo había hecho con Dios. Confronté a Aarón, preguntándole cómo pudo permitir tal pecado. Aarón trató de justificar sus acciones, diciendo que el pueblo era propenso al mal y que el becerro simplemente salió del fuego. No acepté sus excusas y tomando el becerro de oro, lo quemé en el fuego, lo trituré hasta convertirlo en polvo y lo esparcí sobre el agua, obligando al pueblo a beberla, para que sintieran el amargo sabor de su pecado. Luego, me paré a la entrada del campamento y grité: «Quien esté de parte del Señor, que venga a mí». Los levitas se unieron a mí, y con su ayuda, ejecutamos a unos 3000 hombres ese día, como castigo por su idolatría. Fue un acto severo, pero necesario para purgar el pecado del campamento y restaurar la santidad entre nosotros. Al día siguiente, me dirigí nuevamente al Señor, confesando el gran pecado del pueblo y pidiendo perdón por ellos. Le dije a Dios que, si no los perdonaba, me borrara del libro que había escrito. Dios me respondió que borraría de su libro a quien pecara contra él, y me ordenó que continuara guiando al pueblo a la tierra prometida, asegurándome que su ángel iría delante de nosotros. Luego, el Señor me llamó a subir nuevamente al monte para recibir un nuevo par de tablas de piedra. Esta vez, tuve que tallar las tablas y llevarlas conmigo. Subí al monte Sinaí y estuve otros 40 días y 40 noches sin comer ni beber. El Señor escribió en las nuevas tablas los mismos mandamientos que estaban en las primeras tablas que rompí. Cuando descendí del monte con las nuevas tablas, mi rostro brillaba con la gloria de Dios, al punto que los israelitas tenían miedo de acercarse a mí. Les tuve que cubrir mi rostro con un velo mientras les hablaba y transmitía las palabras y mandamientos de Dios. Solo me quitaba el velo cuando entraba en la presencia del Señor para hablar con Él. Este evento dejó una marca indeleble en nuestra historia y en nuestras vidas. Nos recordó la gravedad del pecado, la santidad de Dios y la importancia de la obediencia y la fidelidad a su pacto. Desde ese día, la construcción del tabernáculo y la implementación de las leyes divinas se llevaron a cabo con mayor reverencia y dedicación, sabiendo que Dios mismo habitaba entre nosotros y nos guiaba con su mano poderosa. Nuestro viaje continuó con desafíos y pruebas, pero también con la constante provisión y guía de Dios. Tras el incidente del becerro de oro, Dios nos instruyó a construir el tabernáculo, una tienda sagrada donde su presencia habitaría en medio nuestro. Fue un proyecto monumental, tanto en esfuerzo como en significado. Cada detalle, cada material utilizado, desde el oro, la plata y el bronce, hasta las pieles y las maderas, fue especificado por Dios. Los artesanos, liderados por Bezaleel y Aholiab, trabajaron con habilidad y devoción, sabiendo que estaban creando un lugar donde el Todopoderoso se manifestaría. El tabernáculo no solo era un símbolo de la presencia de Dios, sino también un lugar de enseñanza y preparación. En el desierto, Dios nos moldeaba como su pueblo elegido, enseñándonos a través de leyes, rituales y sacrificios. La construcción del tabernáculo y su posterior dedicación fueron momentos de profunda espiritualidad. La nube de la gloria del Señor llenó la tienda, y su presencia era tan intensa que ni Aarón ni yo podíamos entrar. Este santuario móvil acompañaba nuestras jornadas, recordándonos constantemente que Dios estaba en medio de nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Durante 40 años peregrinamos por el desierto, una generación completa aprendiendo a confiar en Dios. Cada día era una lección para crecer en la fe y dependencia divina. Hubo momentos de hambre y sed, y en cada uno, Dios proveyó milagrosamente. El maná seguía cayendo cada mañana, y el agua brotaba de las rocas cuando era necesario. Sin embargo, estos años también estuvieron marcados por momentos de rebelión y desafío a la autoridad de Dios. Uno de los episodios más graves fue la revuelta de Coré, Datán y Abiram. Estos hombres, junto con 250 líderes de la comunidad, se rebelaron contra mí y Aarón,
cuestionando nuestro liderazgo y la elección de Dios. Dijeron: ya es suficiente. Toda la congregación es santa, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, se levantan ustedes sobre la asamblea del Señor? Su desafío no era solo contra nosotros, sino contra la autoridad de Dios. Clamé al Señor, y Él demostró su elección de manera inconfundible. La tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram y sus familias, y un fuego del Señor consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Este juicio divino dejó claro que Dios mismo había establecido nuestro liderazgo y que cualquier rebelión contra Él era una rebelión contra Dios. La lección fue dura, pero necesaria para afirmar la soberanía de Dios y la necesidad de obedecer su voluntad. A lo largo de nuestra peregrinación, cada desafío fue una oportunidad para demostrar la fidelidad de Dios. Cuando el pueblo se quejaba de la monotonía del maná, Dios les envió codornices, pero también les recordó la importancia de la gratitud y la humildad. En Meriba, cuando el pueblo se quejaba de sed, en mi frustración, golpeé la roca en lugar de hablarle como Dios me había ordenado. Aunque brotó agua, mi desobediencia tuvo consecuencias. Dios me dijo que, debido a mi falta de fe y desobediencia, no entraría en la tierra prometida. Finalmente, llegamos a las llanuras de Moab, frente a la tierra prometida. Desde el monte Nebo, Dios me permitió ver la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque sabía que no entraría en ella, mi corazón se llenó de gratitud. Ver la tierra desde la distancia y saber que el pueblo que había guiado por tanto tiempo entraría en ella, me llenó de una profunda paz y satisfacción. Dios había sido fiel a sus promesas, y su plan se estaba cumpliendo. Antes de mi muerte, llamé a Josué, mi sucesor, y lo comisioné delante de todo Israel. Bendije a las tribus de Israel, recordándoles la fidelidad de Dios, y exhortándolos a seguir sus mandamientos y a confiar en Él en todo momento. Les recordé cómo Dios los había guiado y provisto en el desierto, y les aseguré que continuaría haciéndolo en la tierra prometida. Mis últimas palabras fueron de bendición y exhortación, queriendo asegurarme de que el pueblo se mantuviera fiel a Dios. Así, en la cumbre del monte Nebo, entregué mi espíritu al Señor. Mi vista alcanzó a ver la tierra prometida, y mi corazón descansó en la certeza de que Dios continuaría guiando y bendiciendo a su pueblo. Sabía que, aunque mi tiempo había terminado, el propósito de Dios seguía adelante. Él había sido fiel desde el principio, y seguiría siéndolo para siempre. Mi vida había sido un testimonio de su poder y gracia, y ahora, en la paz eterna, confiaba en que Israel prosperaría bajo su mano protectora. Apreciados amigos, así concluye esta épica historia y el viaje del pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Hemos recorrido juntos momentos de grandes milagros y pruebas intensas, de rebeliones y redenciones, siempre guiados por la mano poderosa y misericordiosa de Dios. Mi vida fue un testimonio de la fidelidad de Dios y su capacidad para transformar lo imposible en posible. En mis primeros 40 años pensé que era alguien. De los 40 a los 80 años en el destierro, creí que no era nadie, y de los 80 a los 120, pude ver cómo Dios usó poderosamente a alguien que no era nadie. Que esta historia les inspire a confiar en Dios en todas las circunstancias de su vida, sabiendo que Él siempre está presente, dispuesto a guiar, proveer y proteger a su pueblo. Gracias por llegar hasta el final y por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Moisés y a los israelitas desde Egipto y a través del desierto, Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima. Bendiciones.